Sí, mire si su hermano que usa la paz lo tiene. Ya lo tiene también. Sí, eso. Romanos 13, capítulo 13 de la carta de Pablo a los romanos. 13 dice así la escritura: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino, ¿a quién dice? Al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque, hablando de las autoridades, es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, gracias. Precioso, eterno, soberano Rey de gloria, gracias por este hermoso momento, esta tarde, Señor, este momento, el cual nos permite poder acercarnos delante de su presencia. No sin antes, rogamos que perdone nuestras faltas, perdone nuestros pecados y permítanos en esta preciosa y maravillosa tarde poder, oh Dios, aprender de su palabra por sobre todas las cosas. Permítanos ser hombres y mujeres hacedores de su palabra, no tan solamente oidores, hacedores de ella, para poder crecer conforme el carácter, la madurez, la estatura y dar el peso que usted demanda solamente de los suyos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este hermoso momento y glorifíquese conforme a su bondad y a su misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Romanos 13 nos habla principalmente de algo por el cual la iglesia de aquel entonces tendría que marcar lo que es la diferencia. Si entendemos prácticamente cuál es la intención de Romanos capítulo 12, que fue lo que leímos anteriormente, que estaba relacionado prácticamente con la conducta de la iglesia internamente, de cómo la iglesia debe tratarse unos con otros y cómo debe de trabajar para mantener lo que es la unidad. Y a través de ese servicio ofrecer a Dios el trabajo, y todo eso tiene que ver con una adoración que a Dios le encanta. Por ende, la misma escritura a través de la misma palabra nos enseña de cómo tenemos que comportarnos y cómo la iglesia tenía que comportarse ante una sociedad injusta, corrupta e inmoral. Cómo tenía que comportarse. Sí, principalmente, prácticamente no tenía que vengarse. No tenía que buscar la venganza por su propia justicia. Tenía que aprender a trabajar en unidad. Tenía que aprender a esperar en Dios y por ende aprender prácticamente a extender la mano a aquellos que le hacían lo malo. ¿Por qué? Porque termina Romanos 12 diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La conducta de la iglesia prácticamente interna. Pero la conducta de la iglesia ante el gobierno tiene que marcar la diferencia también. Y de eso es lo que vamos a tratar de hablar ahora en esta tarde. De la iglesia ante el gobierno. No vamos a hablar de política, que quede claro. Vamos a hablar de lo que la Biblia enseña, no de tendencias partidarias, que quede bien claro eso. Sí, no estamos para inclinarnos a alguna tendencia partidaria porque no es correcto. Si usted tiene tendencias partidarias, que bueno, ténganlos para sí solo. Sí, pero desde el púlpito no podemos estar inclinándonos para una o para otra tendencia partidaria. Lo que sí todo predicador o todo pastor tiene que tener en mente y claro es que, oiga bien, hacer las cosas de acuerdo y conforme la escritura le enseña y le demanda. Sí.
Y cuando usted lee lo que es este capítulo 13 principalmente, vamos a hablar acerca de cómo la iglesia tenía que comportarse o cuál tenía que ser la conducta de la iglesia del primer siglo ante el gobierno. Y en este caso el gobierno era el Imperio Romano, ante su gobierno como tal. Sí, pero para ello hay que entender primeramente cuándo es que nace lo que es esta iglesia. ¿Y cuándo es que nace esta iglesia? Esta iglesia nace principalmente ya después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y envía lo que es el Espíritu Santo a los 50 días en el Pentecostés. ¿Se acuerdan de Hechos 2? Ahí prácticamente hay muchos creyentes y prácticamente ahí nace lo que es oiga bien, la iglesia, lo que es en Jerusalén, pero allí hay muchos miembros, mucha gente de diferentes partes del mundo, y uno de esos lugares es Roma. Hay creyentes que vienen de Roma y por ende, al ser convertidos a Cristo allí en el Pentecostés y regresar lo que es a Roma, así es como este grupo lleva lo que es el mensaje, y a través de ese grupo es que nace la iglesia, lo que es en Roma, de creyentes en Jesús como tal, sí, después del Pentecostés. Así es como esta iglesia nace, sí, allá por el año 30 después de Cristo. Sí, estamos claros ahí, en el año 30, después de la muerte de Jesús, para ser más exacto, después del tiempo o del día de Pentecostés. Esta iglesia nace principalmente con ese grupo de creyentes que viven en Roma más que todo. Esa es la palabra. Sí, al estar en Roma, estos creyentes levantan lo que es esta congregación. Pero hay algo bien curioso, porque en el año 49, estamos hablando unos años después, el emperador que estaba en ese momento, que era Claudio, expulsó a todos los judíos de Roma por la sencilla razón de que los estaban involucrando o relacionando con disturbios relacionados con el grupo de seguidores de un personaje conocido como Crestus. Sí, de ese personaje hay varios escritores romanos que hablan acerca de él. Si usted quisiera conocer de ellos, con mucho gusto le damos los nombres al final, ¿verdad? Pero hay varios escritores romanos que hablan acerca de ese personaje llamado Crestus, y se cree que por causa de este personaje es que relacionan a los seguidores de Jesús o de Cristo y los están involucrando como con pequeños grupos que hacen, ¿cómo se llama? Disturbios en lo que es ante el gobierno o en la sociedad romana. ¿Sí? Esto prácticamente por causa de ese grupo viene el decreto o la ley romana por causa del emperador, y hace una ley que tiene que ver con la expulsión de los judíos de Roma. De todo lo que es Roma son expulsados los judíos, y ellos son expulsados de ese lugar, y por ende la iglesia que se queda solo se queda con gente de otros pueblos, gente romana, griegos y de otros pueblos, y judíos son sacados de lo que es de Roma, y por ende así es como muchos judíos salen lo que es de Roma. Y en medio de ese grupo que salen de Roma, la escritura nos muestra a Aquila y Priscila, que también fueron parte de la expulsión de ellos. Observe, Hechos capítulo 18 en su verso 2 nos da ese detalle, y dice así de esta manera. Hechos capítulo 18 en su verso 2 dice así: y yo, Pablo, allá lo que es en Corinto, dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Pues fue a ellos prácticamente Pablo, entendiendo de que la iglesia que estaba lo que es en Roma, compuesta prácticamente de judíos y de creyentes de otros pueblos, los judíos son sacados de ese lugar y se quedan solamente, oiga bien, la iglesia conformada de gente de otros pueblos. Pues cuando los judíos como tal, creyentes en Jesús, regresan a lo que es Roma, sí, cuando regresan a Roma prácticamente se dan cuenta de que la iglesia está mayormente compuesta por gente de otros pueblos, o sea, gentiles. Gentiles que en su tiempo eran idólatras. Gentiles que otro tiempo practicaban cosas que a Dios no le agradaban, pero ahora estamos los que dentro de la congregación queriendo hacer las cosas correctas.
Ya vamos a ver si en verdad tenían ese anhelo. Ahora, esto es lo que provoca prácticamente entre judíos creyentes en Jesús, como gente de otros pueblos o gentiles creyentes en Jesús, lo que está provocando entre ellos es un conflicto. Y existe lo que es un temor entre todos ellos de que ese conflicto pueda llegar ante el gobierno y por ende, o por esa misma razón, Pablo cuando escribe lo que es esta carta, estamos hablando ya por el 56. 57, 58 después de Cristo, cuando escribe lo que es esta carta y principalmente enfocándonos en este capítulo 13, Pablo busca evitar prácticamente que la fe en Jesús, oigan, sea vista como, oigan, como un grupo que causaba disturbios o levantamientos prácticamente o protestas relacionadas prácticamente con aquel grupo de una minoría de seguidores de Cristo. Ahora lo que está haciendo es aclarando ese conflicto que los seguidores de Cristo, de Jesús, no tienen nada que ver con ese grupo. Sí, por eso que en este capítulo que Pablo le está enseñando a la congregación más que todo el principio de lealtad. Y la lealtad tenía que empezar primeramente, oiga bien, de parte de la congregación tenía que empezar primeramente a Dios, por supuesto, y luego ante el gobierno o hacia el gobierno que tenían ahí. La lealtad prácticamente al gobierno era un tema que estaba relacionado y estaba marcado en muchos escritos de aquel entonces, en donde prácticamente habían listas, habían principios que tenían que ver en donde cómo tenía que ser el comportamiento de los ciudadanos para con el gobierno, sí, para con los padres, para con los ancianos y para con los unos con nosotros. Ahora, esto no quiere decir que lo estaba llevando a una idolatría. Una cosa es el respeto ante nuestros gobiernos y otra cosa es la idolatría. ¿Me estoy explicando? Sí, son dos cosas muy distintas. Lo que Pablo está haciendo es enseñándole a la congregación cómo debe y tiene que comportarse ante el gobierno, que mientras el gobierno esté haciendo las cosas correctas, lo único que la iglesia tiene que hacer es respetarlos ante todo. Por eso Pablo está muy consciente de que aproximadamente una década, oigan, antes de él de escribir lo que es esta carta a esta comunidad, estos judíos creyentes en Jesús habían sido expulsados. Y por ende, estos judíos y los creyentes como tal, ellos insistían pública y abiertamente en cuanto a tener un buen comportamiento como ciudadanos, en contra de las difamaciones o en contra de los malos ejemplos o en contra de las calumnias que se habían levantado o los estaban relacionando como subversivos o como guerrilleros, cuando ellos no tenían nada que ver con ese tipo de gente. Ahora, eso no quiere decir que la iglesia va a estar de acuerdo con todo el gobierno. ¿Sí? Sino que cuando se trataba de injusticia, sea el gobierno que sea, la iglesia debía y tiene que denunciarlos. Todo tipo de injusticia. Ese ejemplo lo vemos en lo que es en segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. Y ese ejemplo también lo vemos en Santiago capítulo 5. Santiago está hablando en contra de las injusticias de los gobernantes. Sí, pero mientras ellos están actuando bien, no hay problema con la iglesia. Ahora, observa la respuesta o la conducta que la iglesia debe de presentar ante el gobierno como tal. Sí, entendiendo que el gobierno como tal en este momento, ¿quién era? Roma o el Imperio Romano. Sí, o por ende el gobernador en turno en ese momento o el emperador, ¿quién era? Nerón. Tremendo, ¿no? Por eso Pablo comienza en este capítulo 13 diciendo de esta manera, 13:1, comienza diciendo así: sométanse toda persona. ¿A quién dice? A las autoridades superiores. ¿Y quién es la autoridad superior en este momento? El emperador. ¿Y quién era el emperador en turno en este momento? Nerón. Sí, no el chucho que tiene allá. No me refiero al chucho eso. Sino que así era el nombre de este emperador que había en este momento. Sí, que se cree que era uno de los 8 emperadores más sanguinarios, más crueles de la historia. Pero en este momento, cuando se está escribiendo esta carta, oigan bien, en este tiempo se puede observar de que este emperador todavía no había empezado a seguir o a perseguir prácticamente a los creyentes a los creyentes en el Mesías o a los judíos como tal, no los había seguido.
no había desatado lo que es una persecución, o no había reprimido prácticamente a estos grupos, a pesar de que, oiga, ven, eran una minoría. El emperador en turno en este momento estaba todavía bajo lo que es una influencia de ser una buena persona y amable para con todos. Tremendo, ¿no? Sin duda alguna, muchos se habrían sorprendido en haber visto lo que es esta actitud de este primer gobernante, o mejor dicho, de este gobernante para con los creyentes de este entonces. Hubieran pensado que les estaba enseñando a vivir en humildad, como en amor en cuanto al servicio se refiere, cuando el que les estaba enseñando esto era Pablo para con la iglesia. Por esa misma razón, lo que Pablo está haciendo es un llamado general a la congregación, y esa es una advertencia de la sumisión a las autoridades. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice Pablo? Sométase oiga bien, toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? ¿Por qué debían someterse? El mismo 13:1 lo dice, porque no hay autoridad sino de parte. Lo que Pablo está enseñando es que toda autoridad es puesta por Dios directamente. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque tanto Pablo como los judíos de ese entonces comprendían lo que es esta expresión, y eso, oiga bien, tenía que ver con entender el gobierno y el señorío, o lo que es la soberanía de Dios para con lo que es el actuar de él para con los gobiernos. Él pone reyes como también quita reyes. Ellos entendían claramente lo que es este principio. Por ende, oiga bien, lo que Pablo les está enseñando a ellos es que su conducta o su proceder tiene que ser una expresión práctica de una vida transformada, no de una vida idólatra para con el gobierno, no, sino que de una vida transformada, que a pesar, oiga bien, de que estén bajo un gobierno corrupto, injusto, inmoral, pero mientras no vaya en contra de sus principios o de su fe, ellos tienen que rendirle o respetarlo como tal. ¿Será que ese mismo principio tenemos que aplicarlo ahora en día? Mientras nuestras autoridades, oiga bien, no nos estén enseñando a adorar alguna imagen o rendirnos ante el culto de algún emperador, nosotros, y tener la libertad de poder predicar el evangelio sin problema alguno, nuestra responsabilidad como tal tiene que aprender a ser igual que la iglesia del primer siglo, respetar nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque este es un principio de lealtad. Observa la intención del apóstol, el escritor, a través de esta carta. Pablo les está exhortando prácticamente a los creyentes en Jesús como tal, aquellos que están en Roma, a obedecer a los gobernantes y a los poderes políticos de este entonces. Una cosa es obedecerles y respetarles, pero otra cosa es idolatrarlos. Pablo no les está enseñando a idolatrarlos, les está enseñando a respetarlos como tal. ¿Sí? A los gobiernos o a los gobernantes y poderes políticos, a los mismos que él menciona en la segunda carta a los Corintios, que dice que ellos crucificaron al Rey de Gloria. Pablo prácticamente lo que les está enseñando es el mismo principio que está en Timoteo. 1 Timoteo 2, del 1 al 4, nos enseña este principio. ¿Y cuál es ese principio? Una forma de respetar a los gobernantes y a los poderes políticos es este principio. 1 Timoteo 2, del 1 al 4, dice así de esta manera. 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por quiénes dice? Por los reyes. ¿Quiénes eran los reyes en este momento? El emperador, correcto. Y por todos los que están en eminencia, los poderes políticos, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Sí? ¿Cuál tiene que ser la conducta de la iglesia de aquel entonces como de hoy en día? Respetarlos y orar por nuestras autoridades. Pues Pablo lo que está haciendo a través de esta carta, enseñarles lo que es ese principio de aprender, oiga bien, a obedecer a nuestros gobernantes y a nuestros poderes políticos, siempre y cuando
no vayan en contra de nuestra fe o de los principios que la misma Biblia nos enseña. Por eso lo que Pablo busca a través de esta carta, o mejor dicho, a través de este capítulo, es evitar que los creyentes en Jesús sean vistos como gente rebelde o subversivos o guerrilleros, ya que el evangelio bíblico y verdadero no promueve este tipo de conducta. A ese tipo de conducta de gente rebelde o de gente subversiva o de gente guerrillera en contra del gobierno se le llama a una gente que practica la anarquía, que no está de acuerdo al gobierno, no está de acuerdo ante las autoridades y como tal busca la forma de denigrarlos, ofenderlos o de maltratarlos. Eso no es lo que la Biblia enseña. Pero cuán práctico se está haciendo de muchos predicadores, ¿sí? En tener una tendencia partidaria bien marcada ante un tipo de gobierno que no les está favoreciendo a sus propios intereses. Y usted va a ver claramente ahora muchos predicadores que hablan en contra del tipo de gobierno. Pero qué casualidad que solamente para con este tipo de gobierno que ahora tenemos están hablando en contra. Si no digo que hay que idolatrarlo, no, Dios nos guarda de eso. Hay que respetarlo. El que merece honra, honra merece. Al que merece respeto, hay que respetarlo. Sí, pero oiga bien, está bien claro y marcado el tipo de teología o de enseñanza que están siguiendo muchas iglesias. Este tipo de enseñanza se llama teología de la liberación. Y este tipo de teología de la liberación va en contra de todo tipo de gobierno. Oiga bien, y ese tipo de gobierno, el cual este tipo de teología está enfocada es a los poderes que tienen lo que es la economía, o a los gobiernos que tienen un poder económico tan grande, más, oigan bien, buscan este tipo de teología de favorecer a los pobres antes que a los ricos. Pero ya nos dimos cuenta en nuestros gobiernos anteriores que es una farsa, es una mentira. Sí, de muchos gobiernos de colores o de un solo color, de que no velan por los intereses del pueblo. Ya nos dimos cuenta de eso. Que conste, no estoy a favor, ni estoy dándole porras a ningún tipo de gobierno, porque estamos claros de que lo que nosotros tenemos es puesto por el gobierno y el señorío de nuestro Dios, que quede claro. Sí, y Dios prácticamente ha respondido al clamor de mucha gente creyente. Si la iglesia no pudo hacer el cambio que tanto necesitaba el país, oiga bien, si a pesar de que habíamos más de 3 millones de evangélicos, no pudimos hacer un efecto transformador en esta sociedad, yo tuve que usar lo que es a un hombre de una tendencia religiosa muy ajena a lo que es el evangelio. Tuvo que usarlo para poner en orden y establecer lo que es un respeto a los gobiernos, a las autoridades correctamente. Qué casualidad, ¿sí? Que muchos predicadores ahora en día, que en vez de alinearse a lo que es a las escrituras como tal, tienen una tendencia partidaria bien marcada. ¿Sí? Que cuando algunos de los tipos de gobiernos anteriormente que estaban, nunca hablaron en contra de esas injusticias. Qué casualidad que muchos de estos predicadores famosos hasta los vieron comer en el mismo plato con ellos. Qué terrible, ¿no? Y estos son los predicadores de ahora en día, que como que están más a favor de la injusticia, de la corrupción, ¿sí? Del terrorismo que antes teníamos y que todavía está por ahí. Quizás les proporcionaba algún tipo de ganancias internas en las congregaciones. ¿Sí? No, estamos hablando de esas mega congregaciones. ¿Sí? Tremendo, ¿no? Pero lo que Pablo está buscando es que la iglesia como tal, o los creyentes como tal, tengan a conocer un tipo de conducta, oiga bien, en el cual no se han visto como gente rebelde o subversivos, ya que el evangelio no promueve este tipo de conductas. ¿Sí?
¿Y qué es lo que están promoviendo este tipo de predicadores? Una teología romana, católica, muy contraria al evangelismo. Ahora, hay algo bien claro, que la sumisión no es absoluta ni ciega tampoco. Al contrario, ya que la misma Biblia dice claramente que se debe de obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Está claro eso? Eso lo tenemos bien claro. Ya los apóstoles, una vez que salieron del concilio, del grupo religioso, del cual los maltrató de una forma tremenda, y les dijeron, ya no siguen hablando de ese nombre. Ellos dijeron, no es necesario, no es menester. Oiga bien, obedecer a Dios antes que a los hombres. A pesar de toda la oposición que ellos tenían, siguieron enfocando, oiga bien, enfocados en que tenían que obedecer a Dios antes que cualquier tipo de gobierno en que vaya en contra de sus principios o de la fe misma. ¿Sí? Ese mismo ejemplo Jesús le enseña a través de su conducta. Jesús como tal, el Hijo del Dios viviente, en todo su ministerio, el Hijo siempre estuvo sujeto a Dios el Padre. Y una vez que Él muere, resucita y es sentado a la diestra del Padre, Él sigue mostrando que todavía está bajo el gobierno del Padre. Eso lo dice 1 Corintios 15, perdón, del capítulo 15, verso 20 al 28, donde Jesús todavía está esperando que el Padre siga efectuando lo que es en sí, poniendo en orden las cosas hasta que Él venga y por ende venga a reinar. ¿Sí? Jesús nos muestra claramente que Él todavía sigue estando bajo el gobierno de su Padre, y Él sigue mostrando el respeto a la autoridad suprema, y ese es el Padre. 1 Corintios 15 dice así de esta manera, en su verso 20. 15:20, 1 Corintios dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, o sea, un cuerpo glorificado. ¿Sí? Está hablando de vivificados, de que van a tener una nueva vida y por ende una nueva vida de acuerdo a la naturaleza divina, y esos van a ser glorificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido, oigan, todo dominio, toda autoridad y potencia. Suprimido significa quitado. Cuando Jesús haya quitado todo lo que es el dominio y toda la autoridad y toda potencia, o lo haya destruido, ¿sí? Porque es preciso que Él, o sea, el Hijo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo será destruido. Que será destruido en la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Quién es el que sujetó en Jesús todas las cosas? Dios el Padre. Y Él no está sujeto, el Padre no está sujeto al Hijo, el Hijo sí está sujeto al Padre. Eso lo está diciendo aquí claramente. ¿Sí? Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Qué nos está enseñando este principio? Principio de lealtad ante el gobierno. Si Jesús siendo el Hijo se sujetó ante el gobierno que es del Padre, a pesar de que en muchas circunstancias, o mejor dicho, antes de Él ser crucificado, sufrió una circunstancia o vivió en carne propia una circunstancia tan fuerte y tan dolorosa y tan sangrienta en su vida, a pesar de todo eso, fue la voluntad de Dios el Padre en su vida como tal. Y en medio de todo eso, Jesús aprendió a respetar la autoridad del Padre. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando acá. Le está enseñando a la iglesia como tal. Aprender a respetar y obedecer a los gobernantes y poderes políticos en turno. Lo mismo como Jesús aprendió a estar sujeto ante, y está sujeto ante Dios el Padre,
La iglesia como tal debe de aprender a estar de la misma forma. Pues en este capítulo 13 nos enseña claramente cuál debe ser la conducta o la actitud de aquella iglesia del primer siglo como la iglesia de hoy en día. La actitud de la iglesia tiene que ser una actitud de respeto, no de idolatría, sino de respeto a la autoridad, no de idolatría a la autoridad o al gobierno, de respeto como tal. ¿Sí? Mientras, oiga bien, no exija algo contrario a lo que es a la fe. ¿Estamos claros en eso? Ahora, ¿cómo podía Pablo conceder tal autoridad al gobierno romano sin comprometer la lealtad al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesús? Observe, otros judíos de la antigüedad enfrentaron las mismas, oiga bien, las mismas tensiones que Pablo está enseñando acá. Y el historiador de este momento, o de uno de los historiadores de este momento, que es Josefo, en uno de sus libros que él escribió llamado Guerra de los Judíos, nos da prácticamente una idea de cómo él y otros veían lo que es el Estado romano. Y cómo lo veían, las preguntas. El pueblo judío prácticamente se inquietó mucho, más cuando varios años después, por orden del general romano Tito, estamos hablando del año 70, el templo de Jerusalén fue destruido. En el año 70, todo lo que es el mundo judío se inquietó tanto porque le destruyeron lo que más amaban o lo que más tenían de gran valor en ese momento. Y cientos de judíos rebeldes, oiga bien, desertores prácticamente de ese entonces, fueron crucificados por el ejército romano fuera de los muros de Jerusalén. ¿Por qué? Porque se rebelaron de una forma tan tremenda. La Biblia no da detalles de tanta tensión como tal, de problemas internos y políticos. Sí, pero hay historiadores de ese tiempo que sí nos muestran, oiga bien, de cómo a cada cierto tiempo habían conflictos internos y provocaban muertes, provocaban persecuciones y provocaban grandes disturbios. De hecho, solo Lucas nos da una pequeña muestra de algunos de esas muertes tan trágicas. Lucas 13, del verso 1 al 4, nos enseña de cómo unos galileos se opusieron ante la estatua del emperador en turno. Oiga bien, en ese momento el emperador había mandado a través de Pilato poner una imagen de él mismo en el patio del templo en la noche. Y cuando amaneció, un grupo de judíos de la élite, mejor dicho, de los celotes, un grupo revolucionario, se levantó en contra de eso, hicieron grandes protestas y provocaron a los soldados romanos. Y al provocar a los soldados romanos, salieron huyendo y se metieron al templo y se quedaron cerca donde sacrificaban lo que es a los animalitos, donde hacían los sacrificios. Y pensaron que por estar cerca de los sacrificios no les iba a pasar nada. Pues los soldados romanos entraron y allí los mataron a todos. Y su sangre fue mezclada con la sangre de los sacrificios. Por eso Lucas dice claramente que la sangre de ellos fue mezclada con la sangre de los sacrificios. ¿De qué está hablando Lucas? De un acontecimiento político y religioso, oigan bien, que se estaba dando en el ambiente social de Jerusalén. Y esos impactos llegaron hasta diferentes lugares de Roma, llegando a lo que es hasta Roma como tal. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender, amados? Pues estos horribles eventos ocurrieron a la final, oye ven, al final de la primera guerra de los judíos entre Roma. Estamos hablando ya por el año 66-70 después de Cristo. Sí, este es un importante punto, oiga bien, en la historia judía, en el cual prácticamente nos está informando Josefo a través de esta amplios detalles acerca de cómo sucedieron esas situaciones o esas guerras internas dentro de lo que es de los gobiernos que habían tanto en Jerusalén como lo que es en diferentes lugares, pero principalmente en Jerusalén. Ahora, la pregunta es, ¿cómo percibió este autor judío el imperio que esclavizó, oye, tan despiadadamente a su pueblo? Josefo, ¿cómo interpretó todo eso? Si era uno de los peores gobiernos o imperios sanguinarios, él entendió de que así como Dios quita reyes, Él también pone reyes. Él entendió de que Dios establece imperios
y pone, como también quita reyes. El mismo principio que Daniel capítulo 2, verso 21 dice como tal. Veamos qué dice Daniel 2:21 acerca de la soberanía de Dios, de cómo Él pone y quita imperios. Capítulo 2 de Daniel, verso 21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Josefo entendía lo que es este principio como tal y por ende, estando en ese momento, él decidió tomar la mejor decisión. Pero a pesar de todo eso, oigan, su lealtad que fue puesta prácticamente a Roma, Josefo, a eso le permitió a él, oigan, estar convencido de que Dios es quien establece lo que son esos imperios y usa ese tipo de autoridades y gobernantes como agentes o instrumentos de acuerdo al cumplimiento divino. Dios los usa como Él quiere, tanto lo bueno como lo malo. Y para eso es que Pablo está escribiendo este capítulo 13. Primero, para dar una advertencia general. Y segundo, para advertir cuál es la posición o el oficio de este tipo de gobernantes. 13 de Romanos, en su verso 2, dice así: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Observe lo que está hablando Pablo acá en esta parte. Y él está enseñando prácticamente que todos los que se oponen a la autoridad, por supuesto, puesta por Dios, se oponen a lo que Dios ha establecido. A eso se le llama una rebeldía pasiva, o en muchos casos una rebeldía demostrada tan pública y abiertamente. Ahora, ¿qué es lo que provoca ese tipo de rebeldía? Si es pasiva o es agresiva, ¿qué tipo, oigan, ese tipo de conducta, qué es lo que ocasiona? Juicio o castigo. No lo digo yo, la escritura lo dice. De modo que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, oigan, a lo establecido por Dios, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No lo digo yo, la Biblia lo dice. Ahora, ¿en qué estado quedarían las iglesias que ahora se oponen al gobierno de una forma terriblemente? Pero ¿por qué los gobiernos anteriores no actuaban de la misma manera? Le daban de comer, dice. Sí, comían del mismo plato prácticamente. No solo comían del mismo plato, participaban de los mismos juegos que ellos tenían. Rifas, es que rifaban carros, rifaban motos, rifaban un montón de cosas, a modo pues de tener a un montón de pastorcitos en la palma de sus manos. Y como ese tipo de gobiernos les daba de comer, están tan mordidos y tan dolidos, porque quizás este gobierno no les da de comer, ¿verdad? Que Dios les ayude. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo eso? ¿Sí? ¿Por qué Pablo está diciendo que los que se oponen a la autoridad se oponen a lo que Dios estableció? ¿Sí? Porque eso trae consigo castigo, juicio. ¿Pero por qué? Verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Qué tremendo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Interesante. Verso 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Por qué Pablo está poniendo este tipo de advertencia? Porque los gobernantes, dice Pablo, son el terror para los que hacen lo malo, no para los que hacen el bien. Sí, que será por eso que muchos de los predicadores de
la línea de la teología de la liberación o predicadores instruidos por el Vaticano directamente, infiltrados dentro de la iglesia evangélica, idolatrados por un montón de evangélicos? ¿Será que como tal, será que ellos están haciendo algo por el cual se están oponiendo al sistema o al gobierno? No se sabe, ¿verdad?, qué están haciendo. Pero si se están oponiendo al gobierno, es porque algo tienen escondidito. Por eso está diciendo la Escritura, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. No están para infundir el miedo a los que hacen el bien, sino para infundir el miedo o el terror a los que hacen lo malo, no para los que hacen el bien. ¿Sí? Por esa misma razón, el servidor de Dios, oiga bien, el servidor de Dios es para tu bien, oiga bien, pero si haces lo malo, ¿qué dice la Escritura? Teme, porque no en vano lleve la espada, sino para castigar al que hace lo malo. Así está diciendo el verso 4. No lo estoy interpretando, solo lo estoy leyendo. Sí, interesante, ¿no? Porque está claro. Los gobernantes no están para castigar al que hace lo bueno. Al contrario, el que hace lo bueno puede caminar libremente y hacer o predicar el evangelio libre y abiertamente, sin problema alguno. Pero ¿por qué muchos de los predicadores de ahora en día se están oponiendo al tipo de gobierno que ahora tenemos? ¿Y por qué a las injusticias de los gobiernos anteriores, a las corrupciones de los gobiernos anteriores, sea de un color o del tricolor, como sea? ¿Por qué esos gobiernos nunca les dijeron nada? ¿Por qué se quedaron calladitos? ¿Por qué se hicieron los del ojo pacho ante la injusticia, ante la corrupción, ante la mala administración, tanto de la política como de los bienes de nuestro país? ¿Por qué no dijeron nada en contra de ello? ¿Y por qué ahora están queriendo y gritando? Oiga, ven, o están pidiendo gritos que suelten a ese montón de terroristas para que vengan a destrozar una vez más lo que es el país? ¿Por qué se están poniendo a favor de ello? ¿Será que la renta de ellos llegaba ante ese tipo de iglesias? No sé, digo yo, pienso, no sé. ¿Será que ese tipo de renta llegaba a cierto diezmo para esas iglesias? Y ahora ya no llega el tipo de diezmo que antes, el jugoso diezmo que antes anhelaban, ya no llega, y por eso están alardidos. ¿Será por eso? ¿Sí? ¿Por qué será? Yo no estoy diciendo que estemos ciegamente, oye, ven, a favor de nuestro gobierno. No, estoy hablando que la Escritura nos enseña que nuestra lealtad ante el gobierno tiene que ser ordenada y de acuerdo a nuestra fe. Pero cuando se trata de que los gobiernos, sea quien sea, esté actuando de una forma injusta, la iglesia como tal tiene su deber no de estar a favor de lo que es una tendencia partidaria, sino de, oiga, ven, de denunciar las injusticias como tal, sea el gobierno que sea. Esa es la labor de una iglesia que anhela obedecer las Escrituras. Pero ¿qué de las congregaciones que tienen una línea bien marcada por una línea teológica, la teología de la liberación, una teología católica, romana, diabólica? ¿Sí? Pero ¿por qué Pablo le está enseñando a la iglesia como tal? Le está enseñando que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor. El magistrado, el gobernador es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo,
teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, o sea, por causa de los principios morales bíblicos como tal. Bueno, lo repito, ¿quién era el gobernador en turno en este entonces? ¿Quién era el emperador? Nerón. Ya dije, y lo repito nuevamente, uno de los 8 emperadores más malos y sanguinarios de la historia, que por cierto, antes de llegar al año 70, unos años antes, cuando ya estaba desquiciado en cuanto a su manera de pensar, y oiga bien, y quiso ganar a favor del imperio o de todo lo que es Roma, quemó todo Roma prácticamente y le echó la culpa a los judíos como tal para desatar contra ellos una gran persecución interna. Oiga bien, cuando él mismo había provocado lo que son los incendios y le había echado la culpa a todos ellos. Era tan desquiciado y sanguinario lo que es este tipo. ¿Sí? Él, uno que tuvo un gobierno del 54 al 68 después de Cristo, antes de estas grandes persecuciones. Y aunque Nerón, oigan, aún en este momento no había desatado persecuciones abiertas a lo que es de parte del Imperio Romano, pero por causa del imperio, él exigía un orden y lealtad al gobierno. Y por supuesto, castigaba lo que es todo tipo de rebeldía, todo tipo de oposición directa al gobierno. Y veía, oye bien, con sospecha a los grupos religiosos minoritarios. Por eso la persecución en contra de este grupo de Crestos que lo relacionaban con Cristos como tal. Por eso Pablo está tratando de mantener lo que es un orden y establecer de que los seguidores de Cristo no son los mismos seguidores de Crestos. ¿Sí? Ahora, pero los romanos por lo general abogaban por la justicia y la tolerancia. Y en este punto, los fieles discípulos de Jesús, oigan, no tenían nada que temer ante el gobierno como tal. Porque si ellos anhelaban la justicia, ellos iban a tratar todas las cosas por igual. Por ende, los creyentes en Jesús eran una minoría, era un grupo minoritario o un grupo pequeño, pero vulnerable. Fácil de perseguirlos. ¿Sí? Ahora, en este caso, Pablo como tal lo que está haciendo es prácticamente enseñarle a la iglesia como tal quiénes eran las autoridades que tenían ahí como tal y cómo eran estas autoridades. Primero, en cuanto a esta cultura romana, la autoridad era vista como representante de los dioses. Ese es otro tipo de teología. Teología imperial se conoce para los que les gusta investigar. El emperador era el encargado de mantener lo que es el orden y por ello era visto como una divinidad. Está claro, Pablo no está enseñando eso. Lo que Pablo está enseñando era algo muy diferente y muy radical. Sí, de que Dios es el soberano y es Él el que establece las autoridades como los gobiernos. Y por lo tanto, la autoridad existe solamente porque Dios lo permite, no por otra cosa. Sí. Ahora, en cuanto al Estado se refiere, Pablo le está enseñando a la iglesia, a la amada congregación, de que el Estado o el gobierno no es divino. Son humanos como instrumentos en las manos de Dios para el propósito divino. ¿Está claro? Y por ende, está bajo el juicio de Dios. ¿Quién? El gobierno como tal. Y por supuesto, son agentes para llevar a cabo el castigo y el propósito del juicio prácticamente de parte de Dios, que tenía que ver con limpiar o mantener el orden o erradicar los problemas en esos lugares donde ellos estaban, en este caso en Roma. Pablo como tal, lo que le está enseñando a la iglesia, cómo tenía que hacer su conducta ante el tipo de gobierno. Sí, a portarse bien, porque si se portaban bien, no pasaba nada. Ahora, pero si se portaban mal, ¿qué pasa? Les caía el castigo. Sí. Por eso que Pablo, les está enseñando que no toda obra o acción del gobierno, tiene que ser correcta o va a ser correcta. Pero les está enseñando el principio del orden y la justicia que tiene que ser
pareja. Eso es lo que está enseñando Pablo. Y por ende, como la justicia que tenían que aplicar iba a ser parejo tanto para unos como para con otros, Pablo lo que les está enseñando es a respetarlos por causa de sus principios morales. Aquí dice por causa de su conciencia. Por eso dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, o sea, por causa de los principios que como creyentes en Jesús tiene la iglesia o tenía la iglesia en aquel entonces y tenemos ahora en día. Sí, por eso es que Pablo les está enseñando la función misma del Estado, la función misma del gobierno, de acuerdo a lo que Pablo está enseñando. Y por eso que en este capítulo 13, Pablo lo que le está enseñando, cómo es que estaba presentado o representado lo que es este tipo de gobierno. Primero, dice que son servidores de Dios. ¿Y qué significa servidor de Dios? Es un ayudante. Hasta ahí me voy a quedar. Hay muchas definiciones de eso, pero ahí me voy a quedar. Es un ayudante o sirviente de Dios. Instrumentos para un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Castigar al malo o castigar el mal con las leyes civiles o sociales. Promover el bien y mantener el orden social. Óigame, esto va en contra o en contraste prácticamente a la experiencia real y actual de muchos lugares o de muchos gobiernos que son injustos, corruptos y abusivos en cuanto al poder se refiere. ¿Por qué? Porque hay un orden de cómo tiene que funcionar lo que es el gobierno, no conforme a otra línea, sino de acuerdo a lo que Dios dejó establecido en su palabra. ¿Y el por qué? Pablo le está enseñando el ideal del orden divino manifestado en un gobierno. ¿Y el por qué? Oiga bien, les está enseñando a respetar lo que es el gobierno, no a tener una obediencia ciega. A respetarlos. Por eso les está enseñando que su conducta tiene que ser de la forma correcta. Lo bueno, para que lo protejan. Si hace lo malo, pues le trae castigo. Por eso llevaba la espada. La espada se refiere al método regular o de ejecución en este tiempo. ¿Qué utilizaban para cortar la cabeza? La espada. En otros tiempos utilizaban lo que es el hacha, el verdugo, para cortar lo que es la cabeza. O la guillotina para cortar lo que es la cabeza. ¿Sí? Pues los oficiales romanos, por lo general, llevaban lo que es en sí la espada al frente para indicar que ellos eran la autoridad y ellos tenían autoridad sobre la vida y la muerte, de acuerdo al orden y el poder y el gobierno divino que Dios les había permitido tener en esos momentos. ¿Se entiende lo que estamos hablando, más? Que la conducta de la iglesia como tal tenía que marcar la diferencia, no idolatrar al gobierno, que quede claro, sino de respetarlo, siempre y cuando no vayan o no fueran en contra de lo que es en sí, de sus principios. ¿Será que nuestros gobiernos de ahora en día nos permiten predicar sin problema alguno? Claro que sí, no hay ningún problema, todavía tenemos libertad para predicar. En el centro histórico tal vez no, pero en otros lugares sí. Aquí tenemos la libertad para predicar, a decir, yo no tenemos problema alguno, o tenemos problema. Tenemos libertad todavía para predicar el evangelio, sin problema alguno. Sí, el gobierno no nos está llamando a idolatrar alguna imagen o alguna estatua. No nos está enseñando eso, al contrario. Nos está dando la libertad para adorar al único y eterno Dios que la Biblia misma nos enseña. ¿Sí? Por ende, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? El respeto. Siempre y cuando hagamos lo bueno, el gobierno va a estar para protegernos. Pero si hacemos lo malo, va a estar para castigar lo malo. ¿Y el por qué? ¿A qué se debe entonces de que muchos predicadores están con el miedo de los tipos de gobiernos que ahora tenemos? ¿Por qué se oponen tanto a lo que es el gobierno? ¿A qué se debe? ¿Será que hay algo que esconden? ¿Será que hay algo detrás de todo eso? Y por el cual, oiga bien, están defendiendo la capa y espada. Aparte del tipo de teología de la liberación que muchos de los predicadores de muchas congregaciones ahora están siguiendo. Ese tipo de teología no es bíblica, es antibíblica.
la cual muchos predicadores están llevando a cabo ahora en día. Están promoviendo, oye, ven, una subversiva, está promoviendo lo que es una insurrección, está promoviendo lo que es un levantamiento de gente, oye, ven, si es posible a tomar las armas, ese tipo de teología satánica. Cuando el tipo de enseñanza bíblica es respetar nuestras autoridades. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por ende, nuestra conducta ante el gobierno, ¿cuál tiene que ser? De respeto, no de idolatría, de respeto como tal, siempre y cuando no vaya en contra de nuestra fe o de nuestros principios bíblicos como tal. Por ende, la reciprocidad, orar por ellos para que vivamos justa y piadosamente, porque eso le agrada a Dios, dice la Escritura. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. A ti sea la gloria, la honra y alabanza y el poder. Precioso y eterno Dios, gracias por esta hermosa tarde, Señor, este hermoso momento, el cual usted le ha placido darnos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdenos y enséñanos a hacer las cosas obedientemente. Ayúdenos a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Ayúdenos a hacer las cosas, Señor, respetando su señorío, su soberanía en los gobiernos o los reyes que usted ha puesto o que usted pone y que usted quita. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por toda su bondad y por toda su misericordia. En el nombre de Jesús, se lo pedimos todo, precioso y eterno Dios. Ayúdenos a hacer